toca hablar es de tumores hepáticos. Les comento que el hígado es un órgano donde asientan tumores tanto primarios como metastásicos. El hígado es un órgano que está muy irrigado, tiene el 80% de la irrigación de la sangre oxigenada por la vena porta y el 20% restante por la arteria hepática, y drenan a través de las venas suprahepáticas a la vena cava inferior. Sabemos que aunque el 80% de la irrigación hepática va por la porta y el 20% por la arteria hepática, sin embargo, la vía biliar, que es el árbol biliar que compromete, digamos, tanto la vía biliar intrahepática, la extrahepática y la vesícula, están irrigadas el 100% por la arteria hepática, o sea que es muy importante. El hígado tiene 4 lóbulos, no 2, como la mayoría por ahí se acuerda. Tiene el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. El caudado también se puede llamar lóbulo de Spiegel. Y tiene 8 segmentos, que cada segmento sería una unidad funcional, ¿sí? Cada uno de los segmentos tiene una irrigación tanto de la arteria, de la vena, un drenaje a través de alguna rama suprahepática y obviamente un ramo de la vía biliar. Por eso que se divide en 8 segmentos. Muy bien. Haciendo esta breve reseña anatómica, vamos a empezar a hablar del tema. ¿Qué tenemos que investigar cuando sospechamos de una masa ocupante en el hígado? Primero, saber si es sólida o quística. Por supuesto, saber si es benigna o maligna y si el tumor es primario del hígado o metastásico. Y en base a eso vamos a tomar la conducta y el tratamiento que vamos a realizar. Primero vemos si es sólida o quística. Dentro de los quistes hepáticos tenemos la enfermedad poliquística del adulto. Tenemos... Bueno, disculpe, no sé si mis demás compañeros ven, pero yo no estoy viendo la diapositiva. Yo tampoco veo la diapositiva. No, yo tampoco veo. Está cargada, chicos, fíjense porque está... No, yo tampoco. Vos la tenés como presentación, Gustavo, porque nosotros la vemos como a una pantalla en donde estaría en carpeta. Dice manejo de tumores hepáticos, lobectomía izquierda, pero no vemos la presentación en sí. Sí. Bueno, listo, ya la esperamos, fíjate un poquitito. Compartiendo la pantalla, otra pantalla, no la del Power. Sí, vemos otra pantalla. ¿Cómo no? Ya. Ahí me parece que me va gustando más. ¿Ahí la ven? Seguimos viendo ¿Ahí? la pantalla ahora. Perfecto. Ahora sí, Gustavo. Sí. Bueno, voy otra vez. Entonces, la primera parte no voy a hablar porque ya hablé. Quedamos acá, ¿sí? Exacto. Bien, tenemos que saber si la masa es sólida o quística. Dentro de los quistes hepáticos tenemos los quistes simples, que son los quistes congénitos, en los cuales cualquier individuo puede tener desde nacimiento. La enfermedad poliquística del adulto, que es una enfermedad que también es congénita y que algunos individuos la padecen y que también va con poliquistosis renal y algunos otros quistes en el ovario, en el páncreas, etcétera. Los quistes hidatídicos, que son quistes parasitarios que en nuestra región sabemos que es una zona endémica, sobre todo al sur del río Corrientes. Y dentro de los tumores quísticos, que es lo que a nosotros vamos a abocarnos hoy, tenemos el cistoadenoma, el carcinoma, el hepatocarcinoma, el sarcoma y las metástasis necrosadas. Dentro de estos, el cistoadenoma
es algo que tenemos que tener en cuenta como un diagnóstico diferencial cuando vemos quistes hidatídicos, porque los quistes hidatídicos pueden tranquilamente, o mejor dicho, el cistoadenoma tranquilamente puede simular un quiste hidatídico, y cuando demos la charla de hidatidosis hepática yo le voy a mostrar un caso donde nosotros confundimos y en realidad era un cistoadenoma, ¿sí? La masa ocupante hepática tenemos que saber si es benigna o maligna y si, como dijimos hoy, si el tumor es primario o secundario. Dentro de los tumores hepáticos benignos se pueden clasificar en epiteliales y mesenquimáticos y, como verán, hay listas grandes de un lado y del otro, pero lo importante para mí es que ustedes se acuerden de los que están marcados en el color amarillo, o sea, los adenomas. Dentro de los epiteliales tenemos el adenoma, la adenomatosis múltiple, la hiperplasia nodular focal, el amartoma biliar, el adenoma ductal, el cistoadenoma biliar, el quiste seroso simple y la enfermedad poliquística. Dentro de estos tumores, yo quiero que ustedes se acuerden sobre todo del adenoma y de la hiperplasia nodular focal dentro de los epiteliales. Y el mesenquimático, el más común de todos los tumores del hígado, que es el hemangioma cavernoso. También tenemos la peliosis hepática, la hemangiomatosis hepática, linfangioma, pseudotumor inflamatorio, fibroma o mixoma. Dentro de los tumores hepáticos malignos también lo podemos clasificar en epiteliales y mesenquimáticos, y acá el más importante de todos es el hepatocarcinoma, que tiene una variante que se da en hígados sanos, como es la variante fibrolamelar, porque ustedes van a ver ahora que la mayoría de los hepatocarcinomas se dan en un hígado cirrótico, pero el fibrolamelar hay que hacer en un hígado sano. El hepatocolangiocarcinoma, el hepatoblastoma, el colangiocarcinoma, y dentro de los mesenquimáticos tenemos el angiosarcoma, el hemangioendotelioma epiteloide y otros sarcomas como el fibrosarcoma, el leiomiosarcoma y indiferenciado. Entonces, volviendo, quiero que se acuerden nada más del adenoma, de la hiperplasia nodular focal, del hemangioma cavernoso, dentro de los benignos, el hepatocarcinoma. Los otros vamos a hablar, pero los más colorectal es la más frecuente de todas. Después tenemos metástasis de los carcinomas neuroendocrinos y las metástasis de los carcinomas no colorectales no neuroendocrinos. Pero los más importantes son los del cáncer colorectal, porque es un órgano que da, la primer metástasis que da es en el hígado. Y ahí vamos a ver qué tratamientos, con qué tratamientos podemos contar. ¿Cómo hacemos la evaluación clínica? O sea, la evaluación en consultorio, en una guardia, o en un hospital, o en una clínica de los tumores hepáticos. Primero tenemos que ver la clínica, y en la clínica el síntoma más importante es el dolor, ¿sí? Porque generalmente el paciente viene a la consulta por dolor en hipocondrio derecho o dolor en epigastrio, y uno hace un estudio ecográfico y encuentra el tumor. Puede haber ictericia, pero de la vía biliar, puede haber hipertensión portal, pero ya son en tumores muy avanzados, donde hay, generalmente el paciente viene con hemorragia digestiva por las varices esofágicas, o puede haber ya metástasis con ascitis y toda digamos, la evolución avanzada de un cáncer. Pero lo más importante es que ustedes se acuerden del dolor. En laboratorio tenemos que pedir marcadores tumorales. Los marcadores tumorales no nos dan el diagnóstico, pero sí nos pueden dar el pronóstico, pero obviamente si tenemos una masa hepática y tenemos un marcador tumoral elevado, nos da, digamos, cierta sospecha de que hay un tumor en el hígado, de características malignas, por ejemplo el CEA, ¿sí? Que es el antígeno carcino embrionario, el CA19-9, la alfa-fetoproteína, el CA125.3. La alfa-fetoproteína sabemos que está elevada en el hepatocarcinoma, el
el CA19-9 y en metástasis de cáncer colorectal o en colangiocarcinomas. Y obviamente los marcadores virales, ¿por qué? Porque las hepatitis tanto B como C dan cirrosis hepática en las evoluciones, digamos, malas de estas enfermedades virósicas, y entonces es asiento de, como les había dicho, de tumores malignos, entonces tenemos que pedir marcadores virales. La ecografía nos va a dar la imagen en el hígado de alguna estructura tumoral, que puede ser sólida, quística o mixta, y el ecodoppler es importante en los casos, por ejemplo, de los hemangiomas, donde vemos que es un tumor muy irrigado, y el ecodoppler nos puede mostrar perfectamente bien, como les voy a mostrar después en una imagen. La tomografía siempre tiene que ser contrastada, con contraste oral y endovenoso, y nos da una buena imagen de estadificación y compromiso de estructuras vasculares, muy importante. La resonancia se utiliza mucho en el diagnóstico de tumores hepáticos, sobre todo en los tumores benignos, porque el hemangioma, como les voy a mostrar en imágenes, se ve como cuando uno le inyecta el gadolinio al paciente, tenemos la fase, digamos, con contraste y sin contraste, y en la fase con contraste el tumor se prende como si fuera un foco, y entonces hemangioma. En la hiperplasia nodular focal se ve una cicatriz central, que también les voy a mostrar, que se nota mucho en la resonancia también. La angiografía es un método que digamos, se puede usar, tiene muy buena especificidad, pero ya con la resonancia sería suficiente. El PET scan, que es la tomografía por emisión de positrones, que es muy importante para evaluar la enfermedad extrahepática, si ya tenemos metástasis a distancia, y la laparoscopía como un método de estadificación y hasta incluso tratamiento en este momento se utiliza mucho, porque en algunos tomógrafos, aquellos que no tengan multicortes, acuérdense que los tomógrafos de hoy ya vienen con multicorte, pero en una época no venían con multicorte y había algunas lesiones de menores de 3 milímetros que pasaban desapercibidas, y con la laparoscopía uno ingresaba. Acuérdense que la laparoscopía aumenta 16 veces la imagen intraoperatoria, digamos, o la imagen del ojo humano, y entonces se evidenciaban las metástasis a distancia. Y si uno tiene siembra metastásica en el abdomen, ya la cirugía estaría contraindicada. Vamos a empezar a hablar de los tumores hepáticos benignos. Les dije que íbamos a hablar de 3. En este caso, la clínica pueden ser asintomáticos y se encuentran como hallazgos, ¿sí? Incidentalomas se llaman, porque se los encuentra incidentalmente cuando el paciente viene por un control, uno le pide una ecografía y encuentra el tumor. Puede tener dolor, como les decía, el dolor generalmente es por una distensión de la cápsula de Gleason, y esa es la que genera el dolor. Compresión, que puede comprimir tanto estructuras vasculares como biliares. Si fueran vasculares puede dar hipertensión portal, si fueran biliares puede dar ictericia. La trombosis, en caso de que tenga un trombo intratumoral. El infarto cuando hay isquemia, y eso también genera mucho dolor. La ruptura, hay tumores como por ejemplo los adenomas que pueden trombosarse, infartarse o romperse, y eso también genera obviamente dolor, como les decía, la hipertensión portal y la ictericia. La etiología de estos tumores es desconocida en la mayoría de los casos, relacionada con anticonceptivos, como por ejemplo el adenoma hepático, o congénitos, como por ejemplo los hemangiomas. Dentro de los tumores hepáticos benignos se dan el 10% de la población, generalmente son asintomáticos. Las indicaciones quirúrgicas pueden ser cuando tenemos un diagnóstico incierto, que no sabemos si puede ser benigno o maligno. Cuando sabemos que el tumor es benigno, generalmente no se hace nada, se controla, pero si tenemos duda diagnóstica, generalmente lo que hay que hacer es resecarlos. Cuando generan síntomas, por ejemplo, si un hemangioma es pequeño y no genera síntomas,
lo único que se hace es se controla, pero si el hemangioma crece o genera síntomas como dolor o compresión o alguna otra complicación, se tiene que operar. Complicaciones, como les dije, infarto, isquemia, ruptura, crecimiento durante el seguimiento. Hay tumores que van creciendo y si van creciendo hay que resecarlos porque van a generar algún síntoma, ya sea por compresión o por dolor. Y dentro de los que les decía de los tumores benignos, los más importantes son el hemangioma cavernoso, la hiperplasia nodular focal y la adenoma hepatocelular. Vamos a empezar a hablar del hemangioma cavernoso. Como ven ahí en la foto, se ve como si fuera una esponja llena de sangre. En realidad es un tumor que es como un ovillo lleno de vasos sanguíneos. En el interior están llenos de sangre. En este caso, cuando se extirpa, esa sangre obviamente se escurre, pero se puede visualizar bien cómo es bien esponjoso y está muy irrigado. Es un tumor sólido y es el más frecuente de todos los tumores del hígado, eso es importante que lo recuerden. Tiene una incidencia entre un 0.4 y un 7.3% en la población general. Es más frecuente en mujeres adultas. Los estrógenos pueden incrementar su crecimiento, o sea, aquellas chicas que tengan un hemangioma y que van en crecimiento deberían ver si están tomando anticonceptivos, suspender los anticonceptivos porque tiene una injerencia en el crecimiento, no en la causa, digamos, de su aparición, sino en el desarrollo de su crecimiento. No tienen riesgo de malignización, por eso cuando son pequeños y no crecen y no generan síntomas ni presentan ninguna complicación, no se deben operar. Y los síntomas generalmente están relacionados con el tamaño o con algún tipo de complicación. Acá pueden ver en la ecografía cómo se ve, todo esto es masa hepática, cómo se ve un poco menos ecogénica y el hemangioma se ve bien hiperecogénico, blanco. Acá ven dos imágenes bien notorias, tres diría yo, de hemangiomas. Puede haber hemangiomas múltiples, esto ya es pulmón y esto es pleura, esto es el hígado. Acá ven lo que les decía del ecodoppler, donde se ve el vaso que está irrigando al tumor y el tumor se ve bien hiperecogénico. Acá pueden ver en la tomografía axial computada sin contraste y acá con contraste. Y es la imagen, digamos, típica, pero no tan frecuente, solamente en un 57% de los hemangiomas se ven de esta manera. Por eso, normalmente lo que siempre pedimos y debemos solicitar cuando sospechamos de hemangiomas, tenemos que pedir la resonancia nuclear magnética. Fíjense, este es el hígado, acá ven el tumor sin el gadolinio, siempre pidan resonancia nuclear magnética con gadolinio, y esta es con el gadolinio, como les decía, se prende como un foco, ¿sí? Y esa es la forma de diagnosticar mejor un hemangioma. ¿Cuáles serían las indicaciones quirúrgicas? Cuando es sintomático, cuando tiene una complicación, cuando hay duda diagnóstica y cuando modifica el tamaño durante su seguimiento. Esto yo les recalco para que a ustedes les quede grabado en la mente, porque después pueden ser preguntas de examen, ¿sí? Entonces, cuando son sintomáticos, cuando tienen complicación, cuando hay duda diagnóstica o cuando modifica su tamaño durante el seguimiento. Los tumores, ¿cuáles serían los tumores que serían pasibles de resecar? Los mayores de 10 centímetros son tumores muy grandes. Cuando tenemos un trabajo o un deporte de alto impacto, por ejemplo, aquellos pacientes que tengan un hemangioma más de 10 centímetros, que jueguen al rugby, al fútbol, al básquet, hagan ciclismo, automovilismo. ¿Por qué? Porque si llegaran a chocarse o golpearse en el abdomen, sobre todo en el hipocondrio derecho, corre riesgo ese tumor de romperse y sangrar, y el hemangioma, como les decía, es como una esponja llena de sangre que si se rompe puede haber vuelco a la cavidad abdominal y es una complicación grave porque puede entrar en shock hipovolémico y puede morirse el paciente. Y obviamente si requiere tratamiento hormonal, en el caso del
aquellos, por ejemplo, un cáncer de mama que necesite tratamiento hormonal, y si tiene un hemangioma hay que resecar porque el riesgo es que crezca ese tumor. Acá ven, en la imagen de la resonancia preoperatoria, como les decía, que se prende como un foco, y este es el hemangioma, ¿sí?, que sale del segmento 6 del hígado, que se ve perfectamente bien, y es un tumor, digamos, benigno, pero que en este caso tiene más de 10 centímetros, hay que resecar. Acá ven un hemangioma cavernoso muy grande, ¿sí? Ustedes pueden ver la imagen sin contraste y con contraste, ven que no tiene el mismo comportamiento que les mostré hoy, pero es un tumor muy grande, entonces la irrigación, por ahí el contraste entra en algunos sectores y en otros no. Y esta es la imagen de la foto intraoperatoria. Esto que ustedes ven acá es la vena cava inferior, totalmente pelada. Acá está el diafragma, y uno luxa el hígado después de despegarlo de todo su ligamento triangular y ligamento coronario. Luxa el hígado de esa manera, y esa es la forma que se va a resecar el tumor. Acá ustedes ven un clampeo del pedículo hepático para que no sangre durante la resección. Acá ven la imagen de la TAC postoperatoria, donde solamente ven la rama izquierda. ¿Por qué? Porque la rama derecha se resecó con todo el hemangioma, como se ven ahí. Esta es la vesícula, y solamente se ve la rama izquierda, ¿sí? Se hizo una hepatectomía derecha. Esto es el lóbulo izquierdo, digamos, anatómicamente hablando, con el segmento 2 y 3. Este es el segmento 4. Entonces quedó solamente el hígado izquierdo. Acuérdense que el hígado izquierdo es segmento 2, 3 y 4. Vamos a hablar de el siguiente tumor en orden de frecuencia, que es la hiperplasia nodular focal. Fíjense cómo se ve en la imagen, una imagen más blanquecina, más pálida, no tan irrigada, ¿sí? Tiene solamente una arteria, normalmente nutricia, que entra en el centro del tumor y genera como una cicatriz central, que es por donde se irriga este tumor. Es un tumor benigno, que si no da síntomas de Carlos, es el segundo en frecuencia, es más frecuente en mujeres en edad fértil, pero no tiene nada que ver con el tratamiento hormonal, ni en la aparición, ni en su crecimiento. Tiene una asociación con malformaciones vasculares y hemangiomas, o sea que puede estar relacionado con otras alteraciones. El consumo de anticonceptivos orales, como les decía, está, digamos, discutido. Hay quienes dicen que no tiene nada que ver, y otros que dudan, pero el concepto que quiero es que no tiene nada que ver con los anticonceptivos orales, o sea, con el tratamiento hormonal. Su complicación es excepcional, por eso les decía que es un tumor que hay que controlarlo y nada más. Tiene bajo riesgo de malignización. Y en la ecografía de ecodoppler, fíjense cómo se ve la arteria que yo les decía, que entra en el interior de la lesión, de esta manera, y en el medio deja una cicatriz central. La imagen ecográfica no es tan hiperecogénica como el hemangioma, se ve más bien casi isoecogénica con el hígado. Entonces ustedes pueden visualizar una masa tumoral, pero con un cierto plano de clivaje, una cierta separación del hígado sano, digamos, donde podemos evidenciar alguna lesión que sospechemos que puede ser de tumor. Obviamente siempre vamos a pedir resonancia, en este caso una tomografía computada sin contraste, y fíjense en la fase arterial con contraste cómo se ve. Acá sí, con el contraste se ve más pálida que el resto del hígado, se ve la cicatriz central. ¿Pueden pedir tomografía? Sí, pueden pedir tomografía, pero ¿qué pasa con la tomografía después? Pues, si quedan con duda, tienen que pedir la resonancia. Entonces, por ahí, dentro de su menú de metodología diagnóstica, pueden pedir la tomografía, pero si quieren asegurarse bien, ya pidan de entrada una resonancia. Como ven, en la resonancia se ve perfectamente bien la imagen tumoral con la cicatriz central. Este es el hígado sano, y esta es la imagen tumoral, la cicatriz central, como ven. ¿Cuándo tiene indicación quirúrgica? Cuando son sintomáticos, o sea, por ejemplo, cuando tienen un tamaño muy grande y generan dolor, cuando
crece en su evolución, cuando se complican, que normalmente no pasa eso, y cuando hay dudas diagnósticas. La hiperplasia nodular focal tiene la particularidad de que es muy parecido al adenoma, y el adenoma tiene la particularidad de que sí se maligniza y la hiperplasia nodular focal no. Entonces, cuando no vemos bien la cicatriz central, tanto en la tomografía como en la resonancia, y tenemos duda diagnóstica, sí, en estos casos se reseca y obviamente el diagnóstico definitivo lo vamos a tener con la anatomía patológica. Lo que les decía, cuando tenemos duda diagnóstica. Muy bien, entonces David, sí. Acá también sería importante hacer con gadolinio, digamos, la resonancia magnética. Siempre, siempre, siempre. Siempre pidan con gadolinio, ¿sí? La tomografía siempre con contraste. Ustedes van a ver que por ahí en la urgencia, si ustedes están en una urgencia en el hospital, vienen un paciente politraumatizado, ese es otro contexto, y le hacen tomografía sin contraste, pero es porque lo hacen rápido para ver si hay líquido libre, si hay alguna ruptura de órgano, lo que sea. Pero cuando es un estudio de un paciente que uno tiene que estadificarlo para saber si es un tumor benigno, maligno, cuando hay una sospecha de una masa, en este caso hepática, siempre pidan con contraste, tanto en la tomografía como en la resonancia, ¿sí? Muy bien, pasamos a hablar del último de los tumores benignos, después pasaremos a los malignos, y el benigno, el adenoma hepatocelular, como ustedes ven acá, es muy parecida a la imagen, a lo que les mostraba hoy de la hiperplasia nodular focal, pero ya es un poquito más irrigada que la hiperplasia nodular focal. El adenoma tiene esa particularidad, por eso tiene mayor frecuencia de malignización, ¿sí? Cuanto más irrigado está el tumor, más fácil de que se malignice. Se dan mujeres jóvenes en el 90% de los casos, y acá sí quiero que les quede claro la relación con los anticonceptivos orales, ¿sí? Este sí es el tumor que está relacionado tanto en su aparición como en su crecimiento. Acuérdense, el hemangioma puede crecer con el tratamiento hormonal, sí, pero no tiene nada que ver con su aparición. Generalmente los hemangiomas son congénitos. Y el adenoma hepatocelular tiene relación tanto en su aparición como en su crecimiento. Y la hiperplasia nodular focal es un tumor congénito que es discutido, pero el concepto que quiero que les quede a ustedes es el adenoma, ¿sí? El adenoma sí puede aparecer y puede crecer con los anticonceptivos orales. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Cuando tienen complicaciones frecuentes se hacen sintomáticos, dijimos hoy, trombosis, infarto, ruptura, sangrado, ¿sí? Tiene riesgo de malignización, entonces son tumores que al ser riesgosos hay que operarlos y hay que resecarlos. Los estudios por imágenes son importantes, como se ve en la ecografía como una masa hipoecogénica, se ve en la tomografía como una masa hipodensa que refuerza con el contraste, sin fístulas arteriovenosas. En la arteriografía, acuérdense que la hiperplasia nodular focal sí estaba relacionado con malformaciones vasculares, el caso del adenoma no, y se ve como un nódulo frío en el centellograma con tecnesio 99. Acá ustedes pueden ver en la ecografía, esto es el hígado normal, ¿sí? Y esta es la imagen que, como les decía hoy, es un poco más isoecogénica con el hígado, más que diferenciándola, ¿no es cierto?, con la hiperplasia nodular focal. ¿Por qué? Porque está un poco más irrigada. Acá ven en la tomografía con contraste dos adenomas, uno en el lóbulo izquierdo, grande y ya explicado, porque acá hay casi isoecogénico, ¿sí? Pero un poquito más bien bordes. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esa imagen y den resonancia. Esta es la imagen del adenoma en el lóbulo izquierdo y digamos, segmento 2, 3 y parte del 4. Acá se ve la vesícula, este es el lóbulo derecho, este es el pedículo. ¿Cómo se ve el adenoma con una ruptura? Si uno hace una arteriografía, se ve la fuga del contraste
en la arteriografía dentro del tumor, este es el tumor, y acá en la pieza anatómica, cómo se ve la ruptura del adenoma. Esta es una imagen de contraste, de tomografía, y esta máxima es de cirugía hepática. ¿Qué quiere decir? Con duda hay que resecar, ¿sí? Secarlo. ¿Por qué? Porque esta imagen ustedes no pueden definir bien si es un adenoma, si es un hemangioma, si es un metastásico, si es maligno. ¿Por qué? Porque ya está, es un adenoma comprado y obviamente hay síntomas del paciente y hay que resecarlo. Entonces, ese es un concepto en cirugía hepática. ¿Y por qué les digo eso? Porque hay quienes, muchos oncólogos, clínicos, lo que sea, ven una imagen así y lo primero que hacen es mandan a punzar, hacen punción biopsia. La punción biopsia no está recomendada. ¿Por qué? Porque en la punción biopsia, uno, si llega a punzar primero un hemangioma, puede generar un gran hematoma, ¿sí? Y el paciente puede entrar en shock o hipovolemia y tener que entrar a operarlo. Si es un tumor maligno, tiene la posibilidad de que al retirar la aguja deje implantes en todo el trayecto de la aguja. Entonces, cuando tenemos duda, hay que operarlos nada más, ¿sí? ¿Cuándo se indica la punción? Cuando es un tumor irresecable, cuando es un paciente que no tiene condiciones mínimas, ¿sí? Generales, digamos, si es diabético, hipertenso, insuficiencia cardíaca, con ascitis, que ya el paciente no toleraría una cirugía, bueno, y necesitamos el nombre y el apellido del tumor, sí, ahí indicamos la punción, pero si no, nunca, hay que operarlos, ¿sí? Eso era hasta ahí tumores benignos, ¿sí? Entonces acuérdense, hemangioma, hiperplasia nodular focal y adenoma, ¿sí? Con que ustedes se acuerdan de esos tres, estamos contentos. Vamos a hablar de los tumores hepáticos malignos. Dentro de los tumores hepáticos malignos también se dividen en epiteliales, en mesenquimáticos y en metastásicos, ¿sí? O secundarios. Dentro de los epiteliales, el hepatocarcinoma, que es el principal, quiero que se acuerden de la variante fibrolamelar, porque se dan hígados sanos, y ese es el que tenemos que diferenciar, porque si uno ve un hígado sano con una imagen tumoral, no debemos pensar que puede ser solamente un tumor benigno, ¿sí? Tenemos que pensar también que puede ser un tumor maligno. Y ahora les voy a decir cómo tenemos que investigarlo. El hepatocolangiocarcinoma, el hepatoblastoma, el colangiocarcinoma, y dentro de los mesenquimáticos, el angiosarcoma, el hemangioendotelioma epiteloide, otros sarcomas como el fibrosarcoma, el leiomyosarcoma, el indiferenciado, y los secundarios que hablábamos hoy, que los más frecuentes de todos son las metástasis de los cánceres colorectales. Con que ustedes se acuerden de los tumores hepáticos malignos, dentro de los primarios el hepatocarcinoma y dentro de los secundarios las metástasis colorectales, para nosotros sería lo ideal. Fíjense, este es un hígado que se ablacionó, ¿sí? Que obviamente este paciente habrá ido a trasplante, y este es un hígado cirrótico, como ven, fíjense, un hígado como achicharrado, ¿sí? Achicado, como con un patrón de empedrado fibrótico, se ve todo el hígado feo, ¿sí? Fíjense que la vesícula, que normalmente es de un tamaño pequeño, parece grande al lado de este hígado totalmente atrofiado, y este es el tumor que está en el segmento 1, ¿sí? El hepatocarcinoma. Fíjense la imagen del hepatocarcinoma. Este es un hepatocarcinoma que se da en un hígado cirrótico, ¿sí? Es muy parecido al adenoma, por eso que el adenoma tiene frecuente malignización. Entonces, el hepatocarcinoma, si tenemos una imagen así en un hígado cirrótico, tenemos que pensar en un hepatocarcinoma. Esto que ustedes ven acá es la vena cava. ¿Cuál es la epidemiología? El 80 al 90% de los tumores primarios malignos del hígado, sobre todo el hepatocarcinoma, se da en un hígado cirrótico, ¿sí? Y el 80 a 90% de los tumores malignos del hígado es el hepatocarcinoma. El aumento sostenido viene en un aumento sostenido de la incidencia por millones de factores, ¿sí? Tanto las hepatitis virales, el alcoholismo, todas las enfermedades, digamos, crónicas del hígado generan cirrosis hepática,
en primer lugar, y obviamente después desarrollo de hepatocarcinoma. La prevalencia, en este caso sí, le ganamos a las mujeres, ¿sí? Tienen sexo masculino, tiene un mal pronóstico, el 70% no son candidatos a cirugía, o sea, cuando se diagnostica el hepatocarcinoma, el 70% no son candidatos a cirugía y el 30% de los que van a tratamiento quirúrgico, menos del 50% se van a curar, ¿sí? O sea que es un tumor muy agresivo y en un contexto de un paciente también en mal estado general por su cirrosis de base. Fíjense que acá lo más importante que quiero que se acuerden es la incidencia de la hepatitis, ¿sí? Del virus de hepatitis B y del virus de hepatitis C, ¿sí? Son factores predisponentes para la cirrosis y entonces desarrollo de hepatocarcinoma. El 90% asientan hígados cirróticos, como les dije. En la hepatitis C tiene una relación de un 50 a un 75% de todos los hepatocarcinomas tienen hepatitis C. El 26% de todos los hepatocarcinomas tienen hepatitis B. La hepatopatía alcohólica, como les decía hoy, y enfermedades metabólicas como la hemocromatosis, el déficit de alfa-1 antitripsina, cirrosis criptogénica, cirrosis biliar primaria o glucogenosis, son todas enfermedades del hígado, ¿sí? A una cirrosis y eso genera, digamos, la factibilidad. La historia natural genera carcinogénesis multicéntrica, o sea, dentro del hígado podemos tener varios hepatocarcinomas, ¿sí? varios focos de hepatocarcinomas en un hígado cirrótico. Tiene invasión vascular portal, por eso que la mayoría, el 70%, no son candidatos a cirugía, y dentro del 30% que van a cirugía solamente menos del 50% se curan, y tiene la particularidad que generan metástasis intrahepática. Inclusive, si uno tiene un hepatocarcinoma en un hígado cirrótico, con un paciente que puede ser candidato a cirugía de resección, lo reseca, ese fragmento de hígado que le queda a ese paciente, como es cirrótico, tiene un 50% de chance de desarrollar otro hepatocarcinoma dentro de los primeros 5 años. O sea que es una enfermedad de carcinogénesis multicéntrica. Fíjense la relación. De acuerdo al tamaño del tumor, o sea, de 8 a 10 centímetros, mayor invasión vascular, ¿sí? De 6 a 8, o sea, cuanto más grande el tumor, mayor invasión vascular del mismo, y eso genera, digamos, metástasis tanto intrahepáticas como a distancia. ¿Cuáles serían el tratamiento del hepatocarcinoma? Los factores que condicionan la elección del tratamiento son el estado general del paciente. Obviamente no vamos a ir a operar un paciente con una insuficiencia hepática masiva, digamos, con ascitis, circulación colateral, varices esofágicas. Eso no son candidatos, ¿sí? Los candidatos son los pacientes que están, hay una clasificación que no viene al caso que ustedes se acuerden, pero primero fue la de Child y ahora es la de MELD, y de acuerdo a un número digamos, de rango, dentro de los 8 de MELD puede ir a resección, los demás tienen que ir a trasplante, o los que están por abajo de 8 no son candidatos a cirugía, etcétera. Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta el estado general del paciente. El riesgo quirúrgico, no es lo mismo operar un paciente que está tomando Sintrón, que está con coagulopatía, que está diabético, insuficiente cardíaca, obviamente que no es un candidato. La localización, el tamaño y el número de lesiones hepáticas, la diseminación extrahepática, la relación con estructuras vasculares, son todas cosas que debemos tener en cuenta para decir que un paciente es candidato a cirugía o no. Y obviamente la reserva funcional hepática. Nosotros, para hacer una resección hepática en un individuo de 70 kilos, le debemos dejar en un hígado sano el 10% del peso corporal total. O sea, le tiene que quedar 700 gramos de hígado como mínimo, ¿sí? 10%. Y en un hígado cirrótico hay que dejarle el 40%. O sea que imagínense si el tamaño es más o menos del hígado es chico y el tamaño es grande del tumor, no vamos a poder resecar porque no le dejamos reserva funcional hepática
y el paciente se muere obviamente en el postoperatorio de una insuficiencia hepática. ¿Qué pasa con la cirrosis? La cirrosis subyacente es el factor condicionante más significativo de la resecabilidad de un hepatocarcinoma. Los pacientes muchas veces mueren por las complicaciones de su cirrosis, ¿sí? Y no por las del hepatocarcinoma. Y el hígado remanente, el que le queda enfermo, es terreno óptimo para el desarrollo de metástasis intrahepáticas o para la carcinogénesis multicéntrica de otros hepatocarcinomas en una chance de un 20% por año o de un 50% a los 5 años. ¿Cuáles son las 3 claves para los mejores resultados de una resección de hepatocarcinoma? La mejor selección preoperatoria del paciente, o sea, la evaluación funcional del parénquima no tumoral, del parénquima que va a quedar, ¿sí? La embolización portal preoperatoria, si tenemos un hígado derecho, digamos, con compromiso de un tumor, de un hepatocarcinoma y un hígado izquierdo muy pequeño, lo que se hace es emboliza la arteria hepática, la vena porta derecha, perdón, ¿para qué? Y se espera 6 semanas para que al no tener irrigación todo el lóbulo derecho, va todo por la porta izquierda al lóbulo izquierdo, entonces el lóbulo izquierdo se hipertrofia en las 6 semanas y el lóbulo derecho se atrofia, y entonces ahí sí podemos operar a ese paciente porque vamos a tener una reserva funcional hepática más grande. Los adelantos de la técnica quirúrgica, que uno de los adelantos fue el de la embolización portal. Fíjense lo que tenemos que hacer. Esto es evitar la manipulación tumoral. Este es el tumor, fíjense que el cirujano, dos suprahepáticas, esto es el diafragma, acá arriba está el corazón, y este es el clampeo de la vena. La resección del tumor, en este caso una resección anterior, acá ven lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y biliar que está acá, con un catéter que se ve. ¿Qué pasa con los márgenes de resección? El único efecto de las resecciones hepáticas amplias, o sea, las resecciones como se hacían antes, anatómicas, es el de prevenir la recurrencia del margen, ¿sí? La cual es de solo un 4%. Pero en estos pacientes que tienen reserva funcional hepática muy pobre, lo ideal es no hacer resecciones amplias, sino con 1 centímetro de margen ya es suficiente. ¿Por qué? Porque tienen reserva hepática con un hígado cirrótico que es pobre, entonces debemos sacar lo menos posible, ¿sí? El parénquima hepático funcionante no debe ser sacrificado para obtener un margen amplio, especialmente en los pacientes con reserva funcional hepática limitada, como ser la cirrosis. Acá ven resección local con un margen de 1 centímetro, resección anatómica que se sacó todo el lóbulo derecho. Lo único que tiene la resección anatómica que mejora la supervivencia global y libre de enfermedad sin aumentar la mortalidad perioperatoria. Pero ¿qué pasa? Esto es un hígado sano. Cuando tenemos un hígado cirrótico la cosa cambia. Fíjense, esta es una imagen de un caso nuestro, de una resonancia nuclear magnética con gadolinio, y tenemos esta imagen. Fíjense, el hígado sano, este es el lóbulo izquierdo. Esto podría interpretarse tranquilamente como un adenoma roto o un hemangioma. Entonces, teníamos la duda diagnóstica, pedimos antígenos tumorales, que en el caso del hepatocarcinoma se pide el alfa-fetoproteína, porque son los que aumentan con el tumor. Otra particularidad es que la alfa-fetoproteína en los fibrolamelares no siempre está aumentada, o sea que con más razón confunde. Entonces teníamos la duda diagnóstica y fuimos a resecarlo. Acá ven la imagen, ven que no se puede diferenciar bien de si es una imagen de adenoma, si es una imagen de un hemangioma. Entonces la decisión fue quirúrgica, se resecó. Esto es segmento 2, este es el segmento 3, este es el segmento 2 que se resecó. Esta es la vía biliar izquierda. Acá ven cómo queda el hígado, ¿sí? Sin el segmento 2, este es el segmento 3. Esta es la pieza anatómica, este es el tumor, y era un hepatocarcinoma de variante fibrolamelar. Este paciente
hasta el día de hoy está sano, no tuvo que hacer ni quimio ni radio, porque esa es otra particularidad que tiene el hepatocarcinoma, no responde ni a quimioterapia ni a radioterapia. El único tratamiento es el quirúrgico, tanto resectivo como, van a ver ahora, el trasplante, ¿sí? Pero en los casos de fibrolamelar, lo que hay que hacer nada más es una resección. Y lo más, con buen margen acá se puede hacer, como ven. ¿Por qué? Porque es un hígado sano. Esto es un video que les voy a mostrar de una cirugía laparoscópica de un tumor en el hígado. Como ven ahí, esta imagen, si uno mira, puede ser tanto un hepatocarcinoma o un adenoma. En este caso era una paciente que tenía un adenoma, y la cirugía en el lóbulo izquierdo se puede hacer por vía laparoscópica sin ningún tipo de problemas. Lo que se hace primero es buscar el ligamento triangular, como ven ahí, izquierdo del hígado. Se libera todo el lóbulo izquierdo para que tengamos espacio para poder hacer la transección hepática, como van a ver. Este es un elemento que se usa mucho, que es el bisturí armónico, que sella y corta a la vez, entonces bastante cómodo y seguro para trabajar, porque uno no tiene sangrado prácticamente. Nos vamos hasta cerca de la desembocadura de la vena suprahepática izquierda, siempre tratando de movilizar el paciente y demás. Esto acá se hace lo que se llama maniobra de Pringles, que es simplemente cargar el pedículo del hígado. ¿Para qué? O sea, para que si en el caso de que tengamos algún sangrado, se hace un clampeo del pedículo hepático. Acuérdense, el pedículo hepático tiene la arteria hepática, la vena porta y la vía biliar. Se clampea para que no tengamos un sangrado importante, ¿sí? Se pasa por detrás del hiato de Wislow, se abre el epiplón menor, ¿sí? O el gastrohepático, como ven ahí, se pasa la pinza, se pasa una cinta hilera o lo que tengamos para para cargar, digamos, el pedículo del hígado. Se hace una especie de torniquete, como verán ahí, que se lo deja desde afuera listo en el caso de que tengamos un sangrado importante, para clampear el pedículo, y en ese caso ahí el sangrado disminuye. ¿Se puede hacer esta cirugía por vía abierta? Sí, por supuesto, siempre se hacía por vía abierta, y el lóbulo izquierdo, digamos, es en cirugía hepática. Hoy por hoy se puede hacer lóbulo derecho también, pero es el más, digamos, más fácil de realizar y el más seguro. Eso, lo que ustedes ven ahí, es una sonda ecográfica, ¿sí? Un transductor ecográfico laparoscópico, que se hace la ecografía para ver la relación del adenoma con las estructuras vasculares, y se empieza la transección hepática. En el caso del hígado, ustedes tienen 3 centímetros de profundidad desde la superficie hasta dentro del parénquima, que pueden estar tranquilos de que no hay elementos nobles, vasculares ni biliares, o sea que se puede hacer la transección tranquilamente con este elemento que es el bisturí armónico, que quema y secciona a la vez. Y después de esos 3 centímetros de profundidad, sí ya empiezan a aparecer las estructuras vasculares, tanto la arteria, las ramas portales, las ramas de la suprahepática y obviamente de la vía biliar. Y en esos casos sí tenemos que tomar cuidado de ligar bien, y para eso se utiliza en cirugía laparoscópica las suturas vasculares. Como ustedes pueden ver, si uno va bien por el parénquima hepático, no hay mayor sangrado, y cuando nos encontramos con alguna estructura noble vascular van a ver que se ve, obviamente que esto acá es una estructura vascular, ¿sí? Un pedículo que va al segmento 2, como ven ahí, esta, y es así, tenemos que pasarle una sutura mecánica.
Fíjense que ahí se avanza despacio, ¿sí? Sin comprometer la estructura vascular que quedó acá abajo, porque lo que se trata de hacer es abrir la mayor cantidad de parénquima hepático avascular para que la sutura después no tome tanto tanto parénquima sobre la parte vascular. Ahí ven, esta es el primer disparo, ¿sí? Y ahí ven cómo se suturó desde el hígado. Se coloca una gasa, siempre en cirugía de órganos sólidos es bueno utilizar una gasa, porque si tenemos sangrado, ahí nomás comprimimos y con la gasa podemos tener el secado más rápido. Se continúa la sección hepática en busca del pedículo que va al segmento 2, y obviamente ahí ya se ve, esto que se ve ahí es el pedículo del segmento 2, eso también va a ir con sutura mecánica. Se hace la nueva ecografía para ver si vamos bien en la transección, y si vamos bien en la transección se continúa con el procedimiento. Se utiliza también mucho el lavado, en el caso de que tengamos duda de que si es una estructura vascular o no, se lava y se ve bien. Acá se está yendo a buscar las ramas de la suprahepática, que se ven como más azuladas, ¿sí? La vena suprahepática se ve como más azulada, el ramo portal y la de la vía biliar se ve más blanca. ¿Por qué? Porque tiene la proyección de la cápsula de Gleason, entonces se ve como más blanquita y más amarillenta, y la ven, como les dije ahí, ¿sí? Esto es por la proyección de la cápsula de Gleason, entonces uno diferencia bien la estructura portal y biliar de lo que es una estructura suprahepática. Y la estructura portal y biliar, por supuesto que tiene más sustento para una sutura mecánica, porque tiene como una vaina, ¿sí? del serosa de la cápsula de Gleason, y la vena suprahepática es complicada porque es solamente la estructura venosa, que ustedes habrán visto como cualquier estructura venosa en anatomía, que es una estructura muy débil, una pared muy fina, y cuando se rompe es un dolor de cabeza porque sangra y tenemos que ir a suturar o a colocar un punto, y es más complejo, digamos. Pero si uno va con cuidado, podemos hacer la ligadura sin ningún problema. Acá se ve la estructura del pedículo 2, acá se ve otro, generalmente el pedículo 2 y 3 tienen 2 o 3 estructuras. Acá se coloca la otra sutura mecánica, fíjense que acá estaba la liberación del ligamento triangular, entonces uno puede colocar la sutura mecánica y disparar sin ningún tipo de inconveniente, como ven ahí. Y de esa manera uno dispara la sutura y se termina la cirugía, ¿sí? Esa es la forma como se realizaría, digamos, la lobectomía, en este caso de izquierda, con el adenoma que estaba en ese lóbulo. Eso se puede cortar porque no tiene mayor inconveniente, es solamente una estructura del hígado, y obviamente se deja un drenaje y se extrae la pieza anatómica. Esto que se pone ahí es una cola biológica, se llama Surgicel, un hemostático biológico, ¿sí? Y se deja un drenaje. Muy bien. ¿Qué pasa con el hepatocarcinoma y el trasplante hepático? ¿Sí? El trasplante hepático hoy por hoy es el mejor tratamiento para el hepatocarcinoma. Y acá les voy a dar dos conceptos cortitos nada más, porque lo que quiero que les quede claro que el mejor tratamiento para el hepatocarcinoma hoy en día es el trasplante, ¿sí? En un principio, los candidatos a trasplante hepático eran aquellos pacientes con hepatocarcinoma avanzado. Este concepto, que era erróneo, se manifestó. ¿Por qué? Porque tenían pobres resultados, porque un paciente con una cirrosis hepática avanzada y con un cáncer avanzado, obviamente que iba a andar mal. ¿Por qué? Porque tenía trastornos coagulopáticos, circulación colateral, ascitis, etcétera, entonces andaban mal. Y por eso, hoy por hoy,
si tenemos un hígado cirrótico con un hepatocarcinoma que tenga, digamos, no sea candidato a resección y sí a trasplante, tiene ventaja y tiene desventaja. Las ventajas, la hepatectomía total, porque se hace la ablación de todo el hígado, es más oncológica que las resecciones parciales, por supuesto. Y además que no deja hígado remanente cirrótico para una probable recidiva del tumor o un tumor nuevo dentro del hígado remanente. La mortalidad del trasplante es inferior, fíjense, a la resección en los hígados cirróticos, o sea que tiene mejor pronóstico un trasplante que una resección hoy por hoy. El trasplante trata simultáneamente el hepatocarcinoma y obviamente la cirrosis, ¿sí? La hepatopatía de base. Al tratar la hepatopatía de base, previene el desarrollo del carcinoma novo, digamos, del trasplante. Por eso hoy por hoy, si tenemos un pariente, alguien o uno mismo que tenga una cirrosis hepática con un hepatocarcinoma, y hay que tratar de llevarlo a un centro de alto, ofrece mejor estadificación anatomopatológica, por supuesto, porque secamos todo el hígado. ¿Y cuáles son? Pero el alto costo, la escasez de donantes, ese es un problema en Argentina, no tenemos tantos donantes, y la procuración y demás es todo un tema. El crecimiento del tumor durante la espera, si uno está esperando trasplante con un hepatocarcinoma, un hígado cirrótico, y tal, porque no hay donantes, porque no hay buena procuración, lo que sea, el cáncer sigue avanzando y uno se puede morir en la espera. La inmunosupresión y el cáncer, por supuesto, estos son pacientes que tenemos que prepararlos, o sea, los del trasplante hay que inmunosuprimirlos primero para que puedan aceptar, digamos, un tejido externo, digamos, ajeno, y que pueda ser, digamos, compatible. Entonces, al inmunosuprimir y el paciente tener un cáncer, puede que empeore el cuadro, pero, digamos, hay que asumir ese riesgo. Y la utilización del órgano en un paciente oncológico, que eso dejó ya tanto de ser un tabú. Hoy por hoy, el cáncer de hígado, digamos, el hepatocarcinoma, es una indicación para trasplante. Si tienen alguna pregunta y que no le haya quedado claro, yo quiero que se acuerden de los tumores benignos, de los 3 que les hablé, del hemangioma, de la hiperplasia nodular focal y del adenoma, y dentro de los tumores malignos, del hepatocarcinoma, cómo se los estudia, cuál es la sintomatología, cuáles serían las indicaciones quirúrgicas, cuál sería la mejor alternativa quirúrgica para cada uno, cuáles se operan, cuáles no se operan. Y eso espero que les haya quedado claro, y que sobre todo también el tema de la biopsia por punción, esas son cosas que son importantes que a ustedes les quede claro. Así que si tienen alguna pregunta, ningún problema. Doctor, buen día. Una Buen día. consulta. ¿Por qué Sí. se lo considera benigno el hemangioma si tiene posibilidades de malignizar? ¿O son pocas? No. El hemangioma, mirá, el hemangioma no se maligniza nunca, ¿sí? El adenoma es el único que se maligniza. El adenoma hepatocelular, perdón. Sí, el adenoma sí. El Pero adenoma es benigno, pero tiene riesgo de malignización, ¿sí? Es el único que tiene riesgo de malignización. Por eso se debe resecar. ¿Por qué tiene riesgo de malignización? Porque tiene células que tienen, acá se ve, tienen células glandulares y tiene una estructura que está vascularizada, y es el único que tiene estadísticamente, digamos, riesgo de malignizarse, o sea, puede virar a un cáncer, a un hepatocarcinoma, ¿sí? Acuérdense que el hepatocarcinoma es un adenoma, pero con células malignas, ¿sí? Es eso, el hepatocarcinoma. Son células glandulares del hígado que se malignizan. Y el adenoma son células glandulares del hígado que no se malignizan, pero que se pueden malignizar en cualquier momento por cualquier gatillo, ya sea congénito, factor externo, sometimiento a alguna terapia de radioterapia, quimioterapia, lo que sea. Cualquier gatillo puede hacer de que ese adenoma se malignice, o simplemente en forma espontánea. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buen día, ¿cómo le va?
Disculpe que sea reiterativo, pasa que se corta un poco su audio. ¿Podría repetir entonces de vuelta, dentro de los tumores tanto benignos como malignos, cuáles eran los más importantes a tener en cuenta? Los que vimos, ¿sí? El hemangioma, la hiperplasia nodular focal y el adenoma, ¿sí? Estos son los tres benignos que quiero que se acuerden. Y dentro de los malignos, el hepatocarcinoma. Digamos, bien masticado, porque esos son los tumores con los cuales ustedes se van a encontrar el día de mañana en la disyuntiva de qué hacer, porque si son tumores benignos, y si uno se equivoca no pasa nada, ¿sí? Salvo que sea un adenoma, pero el adenoma también, en el transcurso de la evolución, uno puede llegar a tener tiempo de tomar alguna conducta, pero el que no quiero que se equivoquen es en el hepatocarcinoma, porque si ustedes hacen un diagnóstico erróneo de un hepatocarcinoma, el paciente se muere. Entonces, esos 4 tumores son los que quiero que se acuerden, ¿sí? Ok, doctor, gracias. De nada. Doctor, ¿Sí? doctor, en el adenoma, que hablamos que los anticonceptivos están relacionados con su aparición, ¿tienen algo que ver las dosis? No, en absoluto. O sea, cualquier dosis puede generar tanto aparición como crecimiento. Pero no quiere decir que el 100% de las chicas que tomen anticonceptivo vayan a tener un adenoma, ¿sí? Eso no es así, ¿sí? No es que tomás anticonceptivo y seguro te va a desarrollar un adenoma. No, eso no lo interpreten así. Sí, si uno toma anticonceptivo y aparece una imagen en el hígado y tengo que pensar que es un adenoma, ¿sí? Y si crece, con más razón. Pero no quiere decir de que el 100% de las chicas que se cuidan con anticonceptivos tengan adenoma. No, ¿sí? No es así. No es que tomás anticonceptivo y como efecto colateral te va a dar adenoma. No. Pero sí, si uno tiene, además del anticonceptivo, factores, como te dije, congénitos, idiopáticos, externos, lo que sea, para desarrollar, oncogénicos, para desarrollar un adenoma y sumado al anticonceptivo, vas a tener el adenoma, ¿sí? A eso me refiero, ¿sí? Hay chicas que se cuidan con otros métodos y que tienen adenoma y no tomaron nunca anticonceptivo. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? No. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puede repetir, Doc, por favor, lo de las 3 claves para obtener buenos resultados en la resección? Sí. En el caso final del parénquima no tumoral, porque lo que uno deje de parénquima no tumoral, lo que le decía era del 40% del peso corporal total tenemos que dejar de hígado. A un paciente con hígado sano se le puede dejar el 10% del peso corporal total. ¿Por qué? Porque tiene un hígado sano, funcional. El hígado cirrótico está enfermo, operatoria, la evaluación funcional del hígado. La embolización portal preoperatoria, en el caso de que tengamos que hipertrofiar uno, resecar otro, y obviamente todos los adelantos de la cirugía. Y dentro de esos adelantos de la cirugía, hoy por hoy, si trasplante y va a trasplante, ¿sí? Lo otro, en el caso de un hígado cirrótico, ser ahorrativo, no resecar, como en el caso que yo les mostré, que resecamos todo con el resto del hígado que le quedó. Y le reseco todo, como una resección anatómica, como en este caso, en un hígado enfermo, le quito células funcionantes, aunque funcionen poco, pero le quito más función. Entonces, en estos casos, en un hígado cirrótico hay que ser ahorrativo, ¿sí? Resecar con un margen de 1 centímetro nada más. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cuál es el pronóstico en los lamelares?
todo, como en el caso de este paciente que te mostré, es buenísimo, ¿sí? Es como si fuera que nunca tuvo un cáncer. Es muy bueno. El pronóstico en los lamelares es buenísimo. El pronóstico malo es en el pronóstico en los lamelares que uno haga una resección oncológica, 1 centímetro, sin que no haya tenido invasión vascular, etc. Ahora, es buenísima y no tiene que hacer ni quimio ni radio. Este caso que yo les muestro acá ya lleva 15 años libre de enfermedad. Gracias. Gustavo. Sí, doctora. Yo les quería decir a los chicos, bueno, primero felicitarlos porque es un tema muy difícil y se ve que estuvieron atentos, te hicieron muchísimas preguntas, lo cual realmente está marcando el interés que tuvieron. Les quiero recordar nomás que hoy tienen su primer práctico, que sus jefes de trabajos prácticos los están esperando y que en este primer trabajo práctico lo que vamos a hacer es tomarle una pruebita, una evaluación diagnóstica, que no se asusten, que no se preocupen por copiarse, que traten de sacar desde el fondo de sus conocimientos las respuestas, pero que sean personales, porque es solamente un examen de evaluación diagnóstico. Queremos saber con qué conocimientos llegan hasta este año y sobre todo para que podamos nosotros después reforzar algunas falencias que pudieran existir. Y vuelvo a repetir, Gustavo, tu clase excelente hoy, la estuve escuchando, aprendí muchísimo. Muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces yo sigo con mis chicos después por Zoom aparte, digamos. Perfecto, Así que, bueno, buenísimo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao.